Bueno, estuvimos viendo nosotros ya el tema de vectores, ¿no? En este caso vimos su definición, algunos métodos para poder sumar vectores, dos vectores. Habíamos visto el método del paralelogramo para hallar la resultante de dos vectores. También vimos el método de la descomposición para no solamente hallar la resultante de dos vectores, sino a través de ese método se podría hallar más de dos vectores su resultante, ¿no? Basándonos en la descomposición para cada uno de los ejes, tanto en X como en Y, ¿no? Entonces ahora vamos a ver, vamos a continuar con este tema. Los apuntes también ahí están en su aula virtual. Y también van a encontrar otros problemas que se hace con otro grupo, ¿no? Problemas, bueno, que son referentes al mismo tema, pero distintos, para que tengan así un mejor alcance del tema que estamos desarrollando. Bueno, vamos a ver lo que son vectores cartesianos. Bueno, los vectores cartesianos son aquellos vectores, en este caso, se encuentran ubicados en el espacio tridimensional, ¿no? En el espacio tridimensional, como vemos acá en la figura, nosotros comúnmente conocemos los ejes X, ¿no? Que es el horizontal, y el eje Y, que es el eje vertical, ¿no? Lo común que nosotros sabemos es X y Y, ¿no? Pero hay vectores que se encuentran en el sistema de tres dimensiones, o sea que está compuesto por tres componentes, una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Para tener claro esto, cuando nos hablan de tres dimensiones, yo podría hacer una pequeña figura tridimensional, ¿no? Estoy dibujando una figura, una especie de caja, ¿no? Ahí tenemos una figura tridimensional, ¿no? Que tiene eh, tres ejes, ¿no? El eje X, Y y Z, se puede decir. O sea, tres lados, ¿no? Y el vector va de un punto a otro. Se puede decir de una esquina a otra esquina. Entonces, y tiene tres componentes. Ese vector tiene tres componentes. Voy a colocar de color verde, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar, ahí está, esa componente, 2 y 3. Entonces, este vector que ve de color azul tiene tres componentes, ¿no? Tres componentes en el sistema de tres dimensiones, ¿no? En el sistema de tres dimensiones se considera de esta forma los ejes. Es el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿no? Y es lo que observamos en la figura, ¿no? En la figura observamos
Este es el vector principal, el vector A. Y este vector A tiene tres componentes. Una componente en el eje X, una componente en el eje Y y una componente en el eje Z. Quiere decir que el vector A es como si estuviera compuesto por tres partes, ¿no? En X, en Y en Z. Entonces, el vector en forma cartesiana se puede representar en función de sus componentes rectangulares. Como puedes ver acá en la ecuación 2.2, el vector A es igual a AX más AY más AZ, ¿no? Esto quizás en un libro lo vas a encontrar como una flecha, ¿no? Es lo mismo, como una flechita. AX más A su Y más A su Z. Listo. Ahora, se habla también de vectores unitarios cartesianos. ¿Ya? Los vectores unitarios cartesianos son los vectores I, J y K, ¿no? Pero ¿para qué sirven esos vectores cartesianos? Esos vectores cartesianos sirven para la dirección de un determinado cuerpo. Vamos a suponer que yo tengo acá un cuerpo que se está moviendo hacia el lado derecho en forma horizontal con una velocidad de 20 metros 20 metros por segundo, ¿no? Entonces tengo ahí supuestamente un auto que se mueve a una velocidad de 20 metros por segundo. Pues estos 20 metros por segundo me representa la magnitud, ¿no? La magnitud. O sea, la magnitud del vector velocidad, ¿no? Porque es una magnitud, un vector velocidad. Entonces, pero si yo lo quiero representar mediante un vector, yo podría decir que el vector velocidad, ya con una flecha encima, es igual a 20 y metros sobre segundo, ¿no? Metros sobre segundo. Este I que estás observando aquí es el vector unitario cartesiano, que con solamente eh, escribir esta representación ya me indica, ¿no? El I me indica que se está moviendo en el eje horizontal, ¿no? Se está moviendo en el eje horizontal, ¿no? Si en caso lo consideramos este X, ¿no? Entonces el eje X, en el eje horizontal. Entonces, y así hay vectores cartesianos, en este caso tres vectores cartesianos, y J y K, ¿no? Entonces en el eje X se encuentra el vector Y, en el eje Y el vector J y en el eje Z el vector K, ¿no? A veces le llaman vectores cartesianos y solamente me da la dirección del cuerpo, ¿no? Ahí vemos en la figura, ¿no? Podemos ver en la figura los vectores unitarios cartesianos, ¿no? Y, J y K. Muy bien, entonces, ¿qué diferencia hay entre la fórmula 2.2, ¿no? Y 2.3, ¿no? Aparentemente
Parece igual, ¿no? Pero no es igual. Esto es, estos son vectores. Estos son vectores. Ahora, este vector es aquí, es igual a su magnitud, ¿no? ¿Cuánto mide? Por su dirección. Como está en X, sería AX. El segundo vector, su magnitud, ¿cuánto mide? Por su unitario. En este caso, como está en el eje Y, sería J. Y por último, a su Z por K. Ahí tenemos los tres vectores unitarios cartesianos. Eso quiere decir que el vector A, ¿no? En forma cartesiana se puede representar como una suma de su componente por su vector unitario. Su componente por su vector unitario, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? AX, como ves en estos apuntes, ¿no? Al vector lo está poniendo de color negrito, ¿no? Está poniendo de color negrito, ¿no? Pero como te digo, tú quizás revises una bibliografía y lo vas a encontrar, en vez de a color negrito, le vas a encontrar simplemente una A como una flechita, ¿no? Lo mismo, o sea, que la simbología no te confunda, ¿no? Entonces, un vector se puede representar de esta forma. Ahora, ¿cómo se calcula su magnitud, no? Magnitud del vector cartesiano. La magnitud del vector cartesiano se calcula utilizando el teorema de Pitágoras, ¿no? Tú sabías que en un triángulo rectángulo, esta era la hipotenusa, ¿no? Esta era la hipotenusa, este era un cateto opuesto, ¿no? Como coseto opuesto, cateto adyacente. Y a esto le llamamos X, y a esto le llamamos Y. El teorema de Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora, esta hipotenusa, ¿no? Este 2 pasaba por conocimientos básicos de matemática, pasaba al otro lado como raíz cuadrada, ¿no? Quiere decir que la hipotenusa, la medida de la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus otros lados. Aquí sucede lo mismo, ¿no? Yo quiero hallar la medida de este vector, ¿no? Su magnitud. Entonces, su magnitud, que es la letra A, es igual a la raíz cuadrada de los tres lados. Aquí no son dos lados, sino son tres lados. A X, a Y y a Z. Es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los tres lados. Pero esto sale basándonos, como te menciono, a través del teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces, esta demostración sale a través del teorema de Pitágoras. Entonces ya tenemos la magnitud, dirección, ¿no? En el sistema de dos dimensiones, nosotros habíamos, si has revisado los apuntes o las clases grabadas, si en caso no has visto, nosotros llamamos dirección de un vector al ángulo, ¿no? Al ángulo que forma el vector, en este caso si llamamos este vector A, al ángulo que forma el vector con el eje
X, ¿no? Este ángulo. A eso de ahí se le llama dirección. Pero eso es en 2 dimensiones. Ahora, cuando el vector está en 3 dimensiones, no solamente va a tener un ángulo, sino va a tener 3 ángulos, ¿no? Va a tener un ángulo alfa, un ángulo beta y un ángulo gamma, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? En esta figura tenemos los ángulos que va a formar el vector que se encuentra en 3 dimensiones con cada eje, ¿no? El, con el eje X, ¿no? Con el eje X va a formar un ángulo alfa, con el eje Y un ángulo beta y con el eje Z un ángulo gamma. Están los ángulos alfa, beta y gamma. Utilizando lo que es la geometría, ¿no? Y construyendo ángulos rectángulos, ¿no? Construyendo ángulos rectángulos, se puede concluir que los cosenos de cada uno de esos ángulos, ¿no? Van a ser iguales a componente AX entre magnitud del vector, ¿no? Para el coseno. Para el otro coseno que está con el eje Y, componente en Y por su magnitud del vector. Y para el último ángulo que está con el eje Z, componente en Z sobre magnitud. Esta fórmula se conoce como cosenos directores, ¿no? Entonces, cuando me piden los cosenos directores, yo voy a utilizar la fórmula 2.5. Ahora, si me pidieran el ángulo, entonces, esto es fácil, ¿no? De despejar el ángulo. El ángulo sería coseno a la menos 1, ¿no? De AX sobre A. Y así sucesivamente puedo despejar el ángulo beta y el ángulo gamma, ¿no? Entonces, en 3 dimensiones hay 3 ángulos, ¿no? Ahora, ¿a qué se le llama vector unitario? ¿No? Hay vectores unitarios cartesianos, ¿no? Ya te dije que los vectores unitarios cartesianos son I, J y K. Pero no necesariamente en los vectores unitarios se van a encontrar en los ejes, ¿no? Puede ser que un vector unitario se encuentre en la dirección, por ejemplo, como se ve en esa figura, se encuentra en esa dirección. Un vector unitario en la dirección del mismo vector principal. Entonces, ¿cómo se hallaría el vector unitario? Según lo que nos dice la teoría, el vector unitario es igual, ¿no? Al vector entre la magnitud, ¿no? Ahora, el vector nosotros lo conocemos que es igual a XY más a YJ más a ZK. Ese es el vector. Entre la magnitud que es A, entonces podemos dividir cada uno entre A. Entonces el vector unitario es el vector entre la magnitud. A eso se le denomina vector unitario. Esa fórmula 2.6 es para cualquier tipo de vector unitario en cualquier eje, ¿no? En un eje diferente al eje X o al eje Y o al eje Z, ¿no? Ahora, de esta fórmula del vector unitario, nosotros podemos despejar inclusive el, el vector A, ¿no? El vector A entonces sería, si nosotros despejamos el vector A, yo lo voy a representar con una flecha, sería
magnitud, ¿no? Esto de aquí, porque esto pasa a multiplicar al otro lado por su vector unitario. Esto, magnitud por su vector unitario. Entonces ahí tengo yo la representación, o puedo decir que todo vector es igual a su magnitud por su vector unitario, ¿no? Ese vector unitario se caracteriza porque su magnitud es 1, o pues se le llama vector unitario, ¿no? Ahora, ese vector unitario también lo puedo representar, como sabemos, esto es, según las fórmulas anteriores, coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, ¿no? Ahora, si nosotros le calculamos la magnitud es cada uno de sus componentes elevados al cuadrado, ¿no? Entonces sería coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma es igual a 1. Entonces aquí tenemos otra fórmula, que la suma de los cuadrados de los cosenos es igual a 1. Igualmente, ¿no? Te había mencionado que todo vector es igual a la magnitud por su vector unitario. Si nosotros reemplazamos el vector unitario, llegamos a esto, ¿no? A la fórmula ya antes vista, ¿no? Componente en X, componente en Y y componente en Z. Bueno, esto lo vamos a complementar con los problemas, ¿no? Lo vamos a complementar con los problemas. Igualmente, ¿no? Se pueden sumar vectores que están en los ejes cartesianos. Se puede hallar la resultante, ¿no? Mediante las ecuaciones antes vistas. Vamos a ver problemas. Aquí también estos apuntes. Puedes analizar los problemas que están resueltos, ¿no? Yo quiero analizar los problemas que están propuestos, ¿no? Vamos a comenzar con este problema. Voy a comenzar con ese problema, ¿no? Entonces aquí hay que tener bastante imaginación. Bastante imaginación para poder analizar, sobre todo formar los ciertos diagramas que me van a permitir responder a la pregunta. Dice, determinar los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante, ¿no? Determinar los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante. Entonces, si yo me voy a mi teoría, ¿no? En teoría, me piden los ángulos. Listo. Voy a copiar de esta forma. Entonces, para determinar los ángulos, ¿no? Necesito las componentes del vector. Mira, pues hay que ver qué significa esto, ¿no? Las componentes del vector. Necesito a X,
a Y y a Z. Y necesito su magnitud. La magnitud del vector. ¿Cuánto mide ese vector? ¿Ya? Entonces, la magnitud, si puedes observarla, en un problema no te van a dar el vector A, ¿no? Puede ser que te den la misma simbología, pero aquí el vector es F. Es F. Es como si fuera esto de aquí, como si fuera el vector A. Aquí simplemente es un vector F de fuerza, que vale 75 libras. O sea, ya me están dando esto. Ya me están dando la magnitud, ¿no? Cuando a mí me dan un número, ello representa la magnitud del vector, ¿no? Entonces ya tengo la magnitud que vale 75 libras, como si fuera el vector A. Me faltaría hallar sus componentes, ¿no? Me faltaría hallar sus componentes. Entonces, como el vector está en 3 dimensiones, tiene 3 componentes. Automáticamente yo digo, este vector tiene 3 componentes. Una componente en X, una componente en Y, una componente en Z. Las componentes siempre están una a continuación de otra, ¿no? Entonces voy a trazarlas. Vamos a trazar las componentes, ¿no? Primero voy a trazar así, de esta forma, ¿no? Mira, aquí va a estar una componente. Aquí otra componente. Y hacia abajo otra componente. De tal manera que yo tengo que llegar a la punta. Entonces, esta componente que ves aquí es una componente en Y. Esta componente que está acá la voy a poner de color rojo para que lo observes. Es la componente en X, ¿no? Porque está en la dirección de X. No necesariamente este vector debe estar ubicado acá. Y esta componente que está de color verde hacia abajo es la componente Z. Está en el eje, en la misma dirección del eje Z, ¿no? Pero hacia abajo. Entonces yo tengo que saber cuánto valen esas componentes para poder hallar la fórmula, aplicar la fórmula, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a desarrollar ese ejemplo. Entonces acá sería componente en X, ¿no? Acá tenemos componente en X, en Y. Vamos a trazar estos componentes. Componente. Bueno, continuando, les decía que en el problema he cambiado de figura para que nos dé una mejor imagen de lo que me están pidiendo, ¿no? La figura del problema es el mismo, ¿no? Me pide determinar los ángulos de dirección de la fuerza de 75 libras, ¿no? Yo sé que para determinar los ángulos necesito saber sus componentes. Bueno, te mencionaba que hay que tener aquí bastante imaginación, ¿no? Bastante imaginación para determinar las componentes. Entonces yo sé que las componentes siempre deben partir, ¿no? De la punta del vector principal, ¿no? Considerando la punta, ¿no? Esta es la punta y esta es la cola, ¿no? Deben partir de aquí de la cola y llegar a la punta, ¿no? Partir, lo voy a poner de color rojo. De la cola, deben partir de la cola y llegar a la punta, las componentes. Pero siguiendo los ejes coordenados. Tú no puedes trazar por acá, ¿no? Como te se da la gana. No puedes trazar de esa forma, ¿no? O por aquí, ¿no? Ahí está. ¿No? Tu diagramación sí está bien, ¿no? Pero debes seguir los ejes coordenados. ¿Qué quiere decir esto, no? Si parte de la cola,
¿no? Debe seguir el eje, en este caso el eje Y, el eje X y el eje Z. Debe seguir los tres ejes. Que no necesariamente un vector utiliza los tres ejes, ¿no? A veces puede utilizar dos ejes, ¿no? Entonces debe seguir los ejes coordenados. Entonces nosotros vamos a primero dibujar los vectores componentes de ese vector de 75. Entonces vamos a trazar esa componente y esa componente. Entonces, a esa componente le vamos a llamar, este es el eje Y, entonces sería A sub Y. A sub Y. Esto sería A sub X. Y esto sería A sub Z. Para yo poder hallar la fórmula, los ángulos, necesito cuánto valen esos componentes. Pero como está F, para poder representarlo mejor, ¿no? Vamos a llamarle momento, vamos a cambiarle de simbología, porque el vector es F. Ahora sí. Este es F de Y, F de X y F de Z. Tres componentes del vector F. Y, X y Z. Muy bien. ¿Cómo lo hallamos? ¿Qué valor tiene, no? ¿Qué valor tiene cada uno de ellos? Según la figura. Aquí me da un ángulo. Mira, yo te había hecho un sistema de 3 dimensiones, ¿no? Vamos a dibujarlo de nuevo. Para que tú lo puedas comprender. Es como si fuera una caja de fósforos, ¿no? Imagínate una caja de fósforos. O tu habitación, puede ser, ¿no? Tu habitación. Tus cuatro paredes, ¿no? El piso y el techo. Listo. Imagínate que es tu habitación, ¿no? Tus cuatro paredes, tu piso y tu techo. Es un sistema de 3 dimensiones, ¿no? Lo que estás observando arriba, ¿no? Es como si fuera tu techo, ¿no? Voy a pintarlo. Pues esta parte de arriba es como si fuera esta, ¿no? Como si fuera el techo. Hacia abajo hay una componente F sub Z, que es esto. Listo. A eso nosotros le hemos llamado F sub Z, que es esta que ves aquí.
Yo tengo una diagonal, ¿no? Que va de una esquina a una esquina. Vamos a trazar esa diagonal en esta figura, que va de una esquina a otra esquina. O sea, diagonal. ¿Qué sería esta, pues? Según mi figura, sería esta. Esta. Sería esa diagonal. Bueno, ahí observas, ¿no? Ahí en esa figura observas, ¿no? Imagínate, estás mirando en tu habitación. Imagínate que has dibujado una diagonal de esquina a esquina de tu techo y con una esquina de una pared, ¿no? ¿Qué ángulo forma, no? Si tu imaginación es bastante grande, vas a, vas a darte cuenta que este ángulo es 90 grados. Está. Y ahí ves en la figura, ¿no? Es 90 grados. La diagonal que va de tu esquina a otra esquina con la vertical, ¿no? Que es la componente en Z, es 90 grados, ¿no? El vector que me están dando a mí es este vector. Me están dando ese vector, ¿no? Que vale 75. Y este ángulo, ¿no? ¿Ves ahí en la figura? Ese ángulo vale 45 grados. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es sacar ese triángulo, ¿no? Ese triángulo rectángulo formado por esta diagonal, ¿no? Formado por esta componente en Z y formado por el mismo vector. Está de color negro. Vamos a sacar este triángulo rectángulo que en la figura no me lo dice, ¿no? No me lo dice, pero por geometría, ¿no? Como puedes observar en la figura que hemos hecho, hay un triángulo rectángulo. Hay un triángulo rectángulo. Entonces, con esas indicaciones, ahora sí podemos ya sacar ese triángulo. Vamos a formarlo de la siguiente manera. Entonces yo voy a sacar este triángulo. Por acá lo voy a formar. Voy a trazar así. Voy a trazar esta forma. Y voy a trazar esta forma. Y vamos a colocar sus datos, ¿no? Este ángulo es el de acá, que vale 30 grados. Ya hemos deducido que es 90 grados. Esto vale 75. Esto vale F sub Z. Y aquí le vamos a llamar M. Cualquier letra. Entonces nosotros sabemos que eh, por trigonometría, ya hemos visto en la clase anterior, este F sub Z, ¿no? Es lo que mide la hipotenusa, en este caso sería 75, y como está frente al ángulo, sería seno. Este M es igual a la hipotenusa por el coseno de 75. Perdón, el ángulo es 30 grados, ¿ya? Aquí.
no es 75. El ángulo, un momento, aquí el ángulo es 30 grados. Por coseno de 30 y seno de 30. Ahí está, ¿no? Entonces, el lado que está frente es la hipotenusa por el seno del ángulo. El ángulo es 30 grados y el otro cateto es hipotenusa por el coseno del ángulo. Nosotros calculamos este valor, nos daría 75 por coseno de 30. 64,95. Pues acá sería 64,95. 75 por seno de 30. 37,5. 37,5. Entonces ahí tengo los dos valores, ¿no? Comprobamos el coseno, ¿no? De nuevo, 75 por coseno de 30. Para corroborar, está bien. 64,95. Listo. Entonces ya tengo la componente en Z ya tallada, ¿no? Que vale 37,5. Ahora me falta la componente en X y la componente en Y, ¿no? Y ahí veo otro triángulo de 45 grados. Entonces yo tengo que formar otro triángulo rectángulo. Bueno, te vuelvo a repetir, ¿no? Formamos la figura. ¿No? Te estaba mencionando que esta parte de encima, ¿no? Es esto. Aquí tengo una diagonal, ¿no? Esa es la diagonal que ves acá. Que esto vale 45. ¿No? Este vale 45 grados. Este ángulo que me están dando es esto. Ahora el 90 grados, y tú observas ahí, el 90 grados se encuentra acá. Ahí se encuentra el 90 grados, en toda la esquina. O sea, los ejes son perpendiculares, ¿no? O en la misma figura puedes notar que este ángulo es 90 grados en toda la esquina. Entonces vamos a sacar ese triángulo rectángulo. Entonces nosotros nos vamos a la figura. Y vamos a sacar este triángulo rectángulo. Entonces vamos a trazarlo de esta forma.
Ahí está. Esto vale 45 grados. Esto vale F sub Y. Esto vale F sub X. Esta diagonal, que es M, ¿no? Porque en la figura anterior, esta diagonal es la que está acá, ¿no? Que nosotros le pusimos M. Nos había salido 64.95. Ahí está. 64.95, que era esa diagonal. Ahora, ¿cómo nosotros hallamos estas dos catetos, ¿no? Similar a lo anterior, ¿no? Sería hipotenusa 64.95 por, como está frente al ángulo, seno de 45. Aquí también sería 64.95 coseno de 45. Vamos a la calculadora. 64.95 por coseno de 45. Entonces aquí sería 45.93, ¿no? Si lo redondeamos a dos decimales, 45.93. 45.93. Tanto en X como en Y lo mismo, porque el seno y coseno de 45 es lo mismo. 45.93. ¿Está? Y con eso ya puedo decir que el vector, la magnitud del vector F es igual a 75 las componentes en X cuarenta y cinco punto noventa y tres, las componentes en Y 45.93 y la componente en Z 37.5. Y aplicando la fórmula, ¿no? Aplicando la fórmula, nosotros vamos a escribir la fórmula, pero en función ya con esta simbología, ¿no? Que es lo mismo, simplemente que lo que va a cambiar es la simbología. El coseno de alfa no va a ser a x, ¿no? Porque este es para el vector ax. Para nosotros sería f de x sobre f. Coseno de beta, componente en y, f de z sobre f. Coseno de gamma, componente en z sobre f. Entonces, reemplazando, el coseno de alfa sería f de x, ¿no? 45.93 entre f que vale 75. Coseno de beta
f de y 45.93 entre f que vale 75. Y coseno de gamma f sub z que vale 37.5 entre f que vale 75. Y de esto podemos hallar los ángulos, ¿no? Alfa sería coseno a la menos 1 de este valor. 45.93 entre 75. Para beta sería coseno a la menos 1 de 45.93 entre 75. Y para gamma, coseno a la menos 1 de 37.5 entre 75. Y eso lo colocamos en la calculadora para que nos dé un determinado resultado, ¿no? Sería, sí, coseno de 45.93 entre 75. 52.23. Entonces aquí sería 52.23. 23 y lo redondeamos 24. Entonces el alfa sería 52.24 grados. El beta también es lo mismo, tienen los mismos valores. 52.24 grados. Y el gamma sería 2 a la menos 1 de 37.5 entre 75. 60 grados, ¿no? Aquí nos queda que un gamma de 60 grados. Y podemos inclusive hallar, vamos a ver si nos sale acá con la calculadora, los cosenos al cuadrado. Coseno de 52.24, todo esto al cuadrado, más coseno de 52.24 al cuadrado, más coseno de 60 al cuadrado. Ahí está. ¿Y por qué he hecho eso, no? Porque según la fórmula, ¿no? La fórmula de nuestro libro texto, nuestros apuntes, nos dice que aquí está, ¿no? Que la suma de los cosenos al cuadrado debe ser igual a 1, ¿no? Como ves, ¿no? Nos queda aproximadamente 1. Quizás por los decimales, que hemos tomado 2 decimales, ¿no? Pero se aproxima a 1. A mí si me sale, hago esta fórmula y compruebo y me sale
que la suma de los cosenos es más que 1, quiere decir que mi resultado está incorrecto, ¿no? Porque me puede salir 2, 3, ¿no? O 0.5, es mucho error, ¿no? Entonces debería salirte 0.9998, ¿no? Aproximadamente. Quizás no 1, ¿no? Por los decimales, pero se comprueba, ¿no? Se comprueba que los ángulos están correctos, ¿no? Entonces, esa es la forma como, en este caso, en este problema, se hallan las coordenadas, los ángulos de dirección del vector fuerza. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Dice, exprese el vector fuerza, ¿no? Como un vector cartesiano, ¿no? Se me piden expresar este vector fuerza como un vector cartesiano. Para eso yo debo saber cómo se expresa un vector cartesiano, ¿no? A ver, acá está. Recupera esta forma. Esa es la forma como se debe expresar un vector cartesiano. En este caso el vector no es A, ¿no? Es F. Pero la forma que tiene es igual, ¿no? Va a tener f de x, f de y, f de z. Similarmente hay que hallar las componentes. Entonces, hay que hallar las componentes de dicho vector. Entonces, vamos a trazar sus componentes. Yo te dije que para trazar las componentes hay que salir de la cola y llegar a la punta. Vamos a trazar las componentes. Partiendo desde el origen de coordenadas. Deja poner también color. No, aquí vemos el vector. Este es el vector. Entonces vamos a trazar los componentes. Sería la primera componente, ¿no? Primer vector. En X, ¿no? Ahora no me voy a ir para acá, pues, ¿no? Pues acá está el eje Y, ¿no? Pero para llegar a este lado, tengo que irme hacia la izquierda, se puede decir. Esta es la componente X, pero sentido contrario, ¿no? Y después hacia arriba, ¿no? Esta es la componente Z. Acá sería f de X, ¿no? F de Y f de Z. Similarmente, ¿no? Similarmente, si usamos la imaginación, esta componente en Z viene a ser perpendicular a esta diagonal. Pues aquí es 90 grados. Y vamos a trazar, a sacar este triángulo.
nosotros vamos a sacar este triángulo. Vamos a sacar. Vamos a formar un triángulo. Ahí está, hemos formado un triángulo. Vamos a colocar sus valores. Esto es f de z. Este ángulo que ves aquí es 45 grados. Esto es 750. Este es 90 grados. Aquí le vamos a llamar M, ¿no? Entonces M sería esto. Y hallamos los catetos, ¿no? Voy a poner por acá. F de Z sería la hipotenusa 750 por, como este F de Z está frente al ángulo de 45, seno de 45. Calculamos ese valor. $750 por seno de 45. 530.33. Sería 530.33. El M sería igual 750 coseno de 45. Igual, ¿no? Yo te dije que seno y cosenos tienen el mismo valor. Quiere decir que no va a dar el mismo resultado. 530.33. Si quieres lo compruebo, ¿no? Podemos comprobarlo. 750 por coseno 650 por coseno de 45. Esta, ¿no? 530.33. Muy bien, y entonces encontré la componente en F sub Z. Vemos que la parte de abajo también hay un triángulo rectángulo, el 90 grados. Te dije que los ejes coordenados, el eje X con el eje Y, siempre son perpendiculares, ¿no? Los ejes siempre son perpendiculares. Simplemente que aquí está en tridimensiones. Hay que entender que en dos dimensiones es más fácil de observar, ¿no? Es en dos dimensiones, ¿no? Este es el eje X, este es el eje Y, ¿no? Los ejes son perpendiculares porque forman un ángulo de 90 grados. Aquí está en el espacio, ¿no? Este es X y este es Y, quiere decir que el 90 está acá. Entonces también vamos a formar un triángulo rectángulo. Formamos nuestro triángulo rectángulo. Lo puedes hacer en la misma figura si deseas. Lo estoy haciendo aparte para que logres comprender. Esto vale f de y, f de x. Esto vale 60 grados. Esto vale m, pero m ya lo tenemos, que vale 530.33. Muy bien, encontramos f de y. F de y va a ser hipotenusa 530.33. Como está frente al ángulo, seno de 60.
calculadora. $530 por 130.33 por seno de 60. 459.28, ¿no? Redondeando. 459.28. F sub X sería 530.33, ¿no? Por el coseno de 60. Pero sería 530.33 por coseno de 60. Nos da como resultado 265.16. 265.16. Muy bien. Una vez que tengo ya esto, ¿no? Las componentes, entonces ya puedo expresar el vector en forma cartesiana. Entonces, en forma cartesiana, yo lo voy a poner con la notación de flechita. Encima va a ser igual el vector f, su componente en x, en este caso f de x, 265. 265.16 multiplicado por y, más la componente en y, 459.28 J más la componente en Z, 530.33 por K. Lo pongo entre llaves y le pongo la unidad, ¿no? La unidad de este vector fuerza es Newton, N al final. Está en Newton, ¿no? Porque me están dando que el vector está en Newton. No te confundas, esta es la magnitud y este es el vector en forma cartesiana, ¿no? Que debe salir en función de I, J y K. Entonces, los procedimientos que se siguen en el sistema de 3 dimensiones, ¿no? Para expresar un vector en forma cartesiana o hallar las componentes o hallar los ángulos es formar triángulos, ¿no? Una forma es formar triángulos o rectángulos y aplicar algo simple que es senos y cosenos, ¿no? Senos y cosenos para hallar las componentes y saber las fórmulas, ¿no? Saber las fórmulas, saber entender sobre todas las fórmulas, qué es lo que estás hallando, ¿no? Entonces con esto ya puedes eh, resolver algunos problemas adicionales que lo vamos a desarrollar con el otro grupo. Unos problemas distintos que tienen que ver con vectores en 3 dimensiones, ¿no? O vectores cartesianos. Falta todavía ver lo que son vectores posición. Vamos a ver en este momento vectores posición. Entonces aquí, continuando,
con los vectores, que son vectores posición. El vector posición simplemente es aquel vector que ubica la posición de un cuerpo. Vemos en la figura, ¿no? Dos puntos, A y B. A y B. Entonces, el vector posición sería, ¿no? Si lo trazo el vector posición en esta figura, siempre va a partir del origen de coordenadas. El origen de coordenadas es este. Y desde ahí voy a trazar el vector posición hasta el punto donde quisiera hallar. Ahora ese vector posición tiene tres coordenadas, ¿no? Tiene siempre, como te había mencionado, parte de la cola hacia la punta, ¿no? Yo me puedo ir utilizando esta coordenada, ¿no? Para el lado izquierdo, después subo, ¿no? Entonces puedo decir que este vector posición tiene dos no sería, ¿no? Porque sería toda esta distancia, sería aquí es 2 y acá es 4, sería 6. 6 en X, en Y, porque este es el lado Y, 1 en Y, pero negativo, ¿no? Y hacia arriba, 4. 4 en Z. 4 en Z. Entonces sería 2 en X, 2 en X, 1 en Y, pero negativo, y 4 en Z. Antes de pasar a este vector posición, aquí parece que me faltó un signo. Vamos a revisar en este problema. Ajá, acá falta un signo. ¿Ya? Aquí hay que ver los signos también, ¿no? En este problema último que desarrollamos. Lo que te digo que faltó un signo, ¿no? Porque en X está bien la componente, 256.16. En Y vemos que está en sentido contrario, hacia el lado, se puede decir izquierdo, porque el eje Y está para este lado. Está para este lado. Quiere decir que esta componente es negativa. Y en Z sí está bien. Entonces aquí solamente sería signo menos. ¿Ya? Entonces eso también hay que tener en cuenta. Aquí signo menos. Ahora sí, regresamos a lo que habíamos estado viendo, ¿no? Entonces, este punto B, el vector posición, parte del origen hacia el cuerpo donde se ubica. Entonces, tú puedes hallar la coordenada de este vector B. ¿Cómo hallar la coordenada, no? La coordenada sería lo que habíamos mencionado. En X sería 6, ¿no? Porque esto vale 4. 4 y acá 2 sería 6 en X, positiva, ¿no? Utiliza esto, que sería Y, pero está en sentido contrario, porque Y está para acá. Tú te estás moviendo hacia el lado izquierdo, sería negativo 1. En X, Y y Z, ¿no? Hacia arriba, que sería 4 positivo. De esa manera se halla la coordenada de ese vector. Ahora, ¿cómo hallo la coordenada de A, no? ¿No? ¿Cómo hallo la coordenada de A? De A, igual parte de acá. Y, este es el eje X, y este es el eje Z. Entonces, en el vector A tiene coordenadas. Primero siempre se coloca el X, 4 en X. En Y es 2. Y en Z, hacia abajo, negativo 6.
Entonces hay que tener en cuenta el signo. Hay que tener en cuenta el signo. Bueno, esto es lo que te he explicado acá está en teoría. Y el vector posición, ya te dije, parte del origen y ubica al cuerpo. Eso se le llama vector posición. Ahí tiene tres componentes, ¿no? Igual tiene tres componentes. En X, en y en Z. Aquí vemos en forma simbólica cómo se representa una coordenada, ¿no? Y cómo se representa este vector posición. En este caso, con la letra R, ¿no? Lo puedes escribir así o como una flecha también. ¿Qué más tenemos acá? La diferencia de, el vector que va de una posición a otra, ¿no? Se halla simplemente restando las coordenadas, ¿no? De la punta de la punta menos la cola. Ese es el vector que va de una posición a otra posición, ¿no? Y acá lo vemos. Está en forma simbólica, pero vamos a ver nosotros en forma, con este ejemplo que nos dan acá, ¿no? Vamos a hallar. Aquí ya te dije que la posición del punto B era 6 en X, ¿no? Menos 1 en Y, hacia el lado izquierdo y hacia arriba 4. En A era 4 en X, ¿no? 2 en y hacia abajo menos 6 en Z. Ahora, ¿qué pasaría si a mí me piden que encuentre el vector que va del punto B hacia el punto A? Ese vector, que le voy a llamar que va de B hacia A. Entonces, ese vector que va de B hacia A, tengo que restar la punta menos la cola. Cada una de las coordenadas sería 4 menos 6 menos 2i. 2 menos 1, 3j. Menos 6 menos 4 menos 10k. Y tengo. Entonces es el vector que va desde B hacia A. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero el vector que va de A hacia B? El vector que va de A hacia B restaría el punto B menos el punto A. Sería entonces 6 menos 4, 2i, menos 1 menos 2, menos 3j, 4 menos 6, 10k. ¿No? De esa forma yo hay un vector entre o que está entre dos posiciones. Entre dos posiciones. En este caso, entre la posición B, la posición B y la posición A. ¿No? Esa es la forma como se puede hallar un vector entre dos posiciones. Puede ser, como te digo, de un punto a otro, pero ya te dije, siempre le resto la punta menos la cola. ¿No? Eso es lo que me quiere decir
esta fórmula que ves aquí, ¿no? Simplemente que nosotros lo hemos hecho en forma numérica, ¿no? Para que lo puedas comprender mejor. Se han restado las X, después las Y después las Z, ¿no? Las coordenadas en X, en Y y en Z. Y aquí tenemos también una representación, ¿no? Eh, gráfica de este vector que va de un punto a otro. Vamos a ver qué problemas hay acá. Vector de fuerza dirigida a lo largo de una línea. Bueno, esto es lo que te había mencionado. Todo vector es igual a su magnitud por su vector unitario, ¿no? Esto está representado en forma simbólica, Hay problemas acá que ya con el otro grupo lo vamos a complementar. ¿Qué más hay aquí? Entonces nos faltaría ver de esta guía de vectores lo que es un producto punto y lo que es un producto punto, también llamado escalar, y lo que es un producto vectorial. Producto escalar y producto vectorial para finalizar esta guía del tema de vectores, ¿no? Y complementar algunos problemas de eh, vector posición, ¿no? Bueno, sus audios están activados. No sé si tienen alguna pregunta.